Vamos a ver hoy día los productos notables, álgebra. Estudia en forma perseverante y disciplinada la llave del éxito del vivir bien y recuerda que el aprendizaje es una mera repetición. Monomio por binomio A por A más B. Esto lo podemos representar gráficamente de la siguiente manera. Démonos un cuadrado del lado A y un rectángulo del lado A y B. El área del cuadrado es A cuadrado y el área del rectángulo sería AB. Si yo tomo el cuadrado y le anexo el rectángulo, tendríamos una nueva figura. La longitud de la nueva figura, bueno, obviamente aquí en la parte de abajo es A y acá es A. El lado mayor sería A más B porque sería este pedacito A más este pedacito B. Por lo tanto, nosotros podemos decir entonces que el área de esta nueva figura, el rectángulo amarillo, sería A por A más B. Es decir, ese es el área. Pero justamente esa área está conformada por el cuadrado azul, que es A cuadrado más el rectángulo. Por lo tanto, A por A más B, yo lo puedo escribir como A cuadrado más AB. En términos algebraicos lo podemos hacer de la siguiente manera. A por A me da A cuadrado y más A por más B sería AB. Ahí está el desarrollo y vamos a ir a un ejemplo. X por X más 3 sencillamente es X por X, X cuadrado, y X por 3 me da 3X y más por más, más. Un ejemplo 2. 5xz por x más 3y, sencillamente multiplico hacia adentro, 5xz por x me da x cuadrado, por lo tanto me queda 5x cuadrado z más xz, 5xz más por más 3y sería igual a 5 por 3, 15, 15x y z, 15x y z, 15xz. Continuamos. Monomio por binomio, ahora a por a menos b, es decir, de la resta. Bueno, nuevamente pongamos el mismo cuadrado del lado A y un rectángulo del lado AB, área del cuadrado A cuadrado y área del rectángulo A por B. Extraemos el cuadrado y ahora ponemos dentro al rectángulo. Por lo tanto, esta distancia ahora es A menos B, porque la distancia total es A y le quito B. La distancia total es A y le quito B. Por eso esa distancia ahora es A menos B. Por lo tanto, yo tengo que el cuadrado grande es A cuadrado y el cuadrado grande le voy a quitar ese rectángulo. Ahí está. Y me queda esta figura. Es decir, esta figura que tengo acá es lo mismo que poner A cuadrado menos AB. Porque al cuadrado grande le quité el rectángulo. Pero esto, si yo me doy cuenta, esto vale A y esto vale A menos B. Por lo tanto, yo puedo expresar esa área de otra forma. Es decir, la puedo expresar como A por A menos B. Por lo tanto, estas dos formas representan la misma área, por lo tanto A cuadrado menos AB es lo mismo que A por A menos B, o A por A menos B es lo mismo que A cuadrado menos AB. Vamos al desarrollo algebraico. Yo tengo A por A menos B, multiplico hacia adentro, me queda A cuadrado, multiplico hacia adentro, me queda menos AB, porque más por menos me da menos. Esto lo podemos expresar en un ejemplo, x por x cuadrado, y x por 3 me da menos 3x porque más por menos me da menos. Otro ejemplo, 5xz por x menos 3z sería 5xz por x, 5x cuadrado z, y 5 por 3, 15, xz, xz, z por z me da z cuadrado. Es el desarrollo del monomio por binomio. Bueno, vamos ahora al cuadrado del binomio, a más b al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente utilizamos el famoso cuadrado del lado A. Y otro cuadrado ahora, otro cuadrado del lado B. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahí tenemos las áreas correspondientes y vamos a hacer lo siguiente. Tomamos el cuadrado grande, lo hacemos coincidir con las puntas, con las aristas y hacemos la nueva figura. Obviamente tiramos rectas paralelas a cada lado y me va a dar esta figura. Y comenzamos a ver todas las medidas que tiene esto ahora. Ese vale A porque es la proyección del cuadrado. Este también vale A porque es la proyección del lado del cuadrado. Ese vale B porque es la proyección del lado del cuadrado rojo. Y así también vale B y eso también vale B. Ahí están las medidas proyectadas.
Ahora vamos a ver qué sucede con el lado mayor. El lado mayor ahora es A más B, porque tengo una parte de A y una parte de B. Y lo mismo este lado, A más B, porque tengo una parte de A y otra parte de B. Las sumo ambas. Por lo tanto, ahora veo las áreas. Esta área es, bueno, A por B. Y esta área también es A por B. Es decir, estas dos áreas son iguales. Es interesante eso que son iguales a dos. Por lo tanto, el cuadrado más grande, porque pasa a ser un cuadrado A más B por A más B, tiene el mismo lado. El área de ello es A más B al cuadrado, claro, porque es A más B por A más B. Obviamente que es A más B al cuadrado. Por lo tanto, esta área está conformada por el cuadrado azul, A cuadrado, por A más B una vez y A por B otra vez. O sea, dos veces A por B. Ahí está. Y más el cuadrado rojo, que sería en este caso B cuadrado. Es decir, el cuadrado del binomio A más B al cuadrado es lo mismo que tener el cuadrado del primer término. Ahí está. Dos veces el primero por el segundo, más, importante es más, dos veces el primero por el segundo y más el segundo término al cuadrado. Ese es el desarrollo algebraico del cuadrado del binomio. O sea, bueno, el desarrollo mediante la gráfica, ¿ya? Y acá quedaría el desarrollo algebraico. Vamos a ver el desarrollo algebraico paso a paso. A más B al cuadrado es lo mismo que tener A más B por A más B. Ahora multiplicamos A por A, me da A cuadrado. A por más B sería A más B. Y B por A más B por más A sería BA más positivo. Y más B por más B sería más B cuadrado. Podemos juntar, acá tendría A cuadrado más, junto esos dos, porque AB es lo mismo que BA, lo sumo, me queda 2AB más B cuadrado. Continúo, entonces, y este sería el desarrollo del cuadrado del binomio. El cuadrado del binomio de A más B sería el cuadrado del primer término, más dos veces el primero por el segundo, aquí dos veces A por B, y más B al cuadrado. De esta forma yo tengo el desarrollo del cuadrado del binomio. Bueno, el ejemplo en este caso sería lo siguiente. X más 3 al cuadrado sería el cuadrado del primer término más dos veces el primero por el segundo, 2x por 3 y más 3 al cuadrado. Al desarrollarlo me quedaría x cuadrado 2 por 3, 6 más 6x y 3 al cuadrado me da 9. Ese sería el desarrollo de un cuadrado del binomio. Vamos a menos b al cuadrado. A menos b al cuadrado sea un cuadrado del lado A y sea otro cuadrado del lado B. Ya sabemos las áreas correspondientes, A cuadrado y B cuadrado. Tomamos el cuadrado mayor y ahora le vamos a meter dentro el cuadrado del lado B. Y obtenemos otra figura acá, tirando las paralelas correspondientes, rectas perpendiculares, y vamos a ir mirando qué dimensiones tiene esto. Bueno, obviamente esto vale B, por causa que es la proyección del lado del cuadrado B. Esto también vale B. De aquí a acá ahora va a valer A menos B, porque todo esto es A y le quito este pedacito. Es decir, es A menos B. Lo mismo en este caso, todo esto es A y le quito este pedacito, que es un pedazo de B, por lo tanto es A menos B. Y luego, esta distancia también es lo mismo porque tengo todo esto es A y le quito este pedacito y sería A menos B. Por lo tanto, me doy cuenta que aquí adentro voy obteniendo un cuadrado. Lo mismo a este lado, que este lado sería A menos B. Por lo tanto, vamos a ver la área. El cuadrado rojo, ya sabemos que B cuadrado. Este vendría a ser A menos B al cuadrado porque es A menos B por A menos B. Y es un cuadrado, por lo tanto, esa es el área de esa figura, A menos B al cuadrado. Este lado es B por A menos B. Y este otro lado también es B por A menos B. O sea, estas dos son iguales. Una vez que tengo eso, podemos decir entonces que el A cuadrado menos B cuadrado, esta área, yo la puedo conformar como toda el área, al área del cuadrado de A cuadrado, le voy a restar esa área una vez, este pedazo una vez, le voy a restar este pedazo otra vez. O sea, le resto dos veces el pedazo, ahí está, la eliminé y le elimino también el b cuadrado. Por lo tanto, así me queda conformado, digamos, a menos b cuadrado, logré
escribirlo de otra forma, es decir, al cuadrado grande, a cuadrado, a este, le quité los pedazos correspondientes, le quité esos pedazos y me quedó de esta forma. Desarrollo en términos algebraicos, esto que sería a cuadrado, multiplico hacia adentro, menos 2b por a, menos 2ab, menos 2b por menos b sería más 2b cuadrado y menos b cuadrado. Desarrollo y sencillamente que me queda que a menos b al cuadrado es igual a cuadrado menos 2b y acá me da más b cuadrado, porque 2b cuadrado menos b cuadrado me da más b cuadrado. Es el desarrollo, digamos, que yo puedo representar que el a menos b al cuadrado. Acá se hizo en forma gráfica y acá llegamos al desarrollo algebraico. Vamos al desarrollo algebraico puro, digamos. Bueno, a menos b al cuadrado sería a menos b por a menos b. Multiplico a por a cuadrado. A por menos b menos ab. Menos b por a menos ba. Y menos b por menos b más b cuadrado. Por lo tanto, si yo los junto, me quedaría a cuadrado 2 veces menos, porque tengo menos AB, menos BA, sería menos 2 veces AB y más B cuadrado. Acá está el desarrollo del cuadrado del binomio de la resta. Por lo tanto, es el cuadrado del primer término, menos 2 veces el primero por el segundo, ahí está, y más el segundo término al cuadrado. Ahí está el desarrollo del cuadrado del binomio de la resta. Si hacemos un ejemplo, hay que menos 3 al cuadrado, sencillamente sería x al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, menos 2x por 3 y más el segundo término al cuadrado, que siempre es más. Dese cuenta, siempre es más. Por lo tanto, el desarrollo sería x cuadrado 2 por 3, 6, menos 6x más 9. Más 9. Aquí está el desarrollo de este. Vamos a continuar entonces con suma por diferencia. Producto notable, suma por diferencia. A más b por a menos b es igual a a cuadrado menos b cuadrado. Vamos a verlo geométricamente. Yo tengo un cuadrado del lado A, un cuadrado del lado B. Tomamos el cuadrado mayor, que el área es a cuadrado, y el cuadrado más pequeño lo vamos a poner por detrás. Vamos a cortar este pedacito, es decir, al a cuadrado le voy a quitar, le voy a cortar ese pedacito y me quedó esta figura. Por lo tanto, esta figura que tengo acá es lo mismo que, en términos de área, es lo mismo que a cuadrado menos b cuadrado, porque le saqué ese pedacito. Vamos a ver, la vamos a tratar de escribir de otra forma. Vean, ya sabemos que todo este lado vale A y este vale A. Ese vale B porque esta longitud correspondía al cuadrado del lado B. Y por lo tanto, esta distancia va a ser A menos B, porque obviamente todo esto era A y le quitamos este pedazo, me queda A menos B. Así tendríamos entonces esta figura que resalté, longitud B, y obviamente acá también A menos B, porque todo esto era A y le quité esta distancia que era B. Por lo tanto, saco ese rectángulo, saco de ahí y lo traslado acá. Y tengo esta nueva figura. Pero esta nueva figura sigue siendo equivalente a cuadrado menos b cuadrado. ¿Por qué sigue siendo equivalente? Porque esta parte que estaba acá la trasladé a ese lado, por lo tanto sigue representando la misma área. Pero esta nueva área, si yo me doy cuenta, esta longitud, este nuevo rectángulo es A más B y aquí es A menos B. Es decir, el área de todo esto yo la puedo representar como A más B por A menos B. Es decir, esta misma área también la puedo representar como A más B por A menos B. Por lo tanto, es decir, tendríamos entonces que A cuadrado menos B cuadrado es lo mismo que A más B por A menos B. Es lo mismo. ¿Ya? Esas son dos formas de representar la misma área. Es decir, A más B por A menos B es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Es decir, el producto, la suma por diferencia es igual a A cuadrado menos B cuadrado. El primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Así de simple. Bueno, vamos a verlo en el desarrollo algebraico. A más B por A menos B sería A por A cuadrado. A por B menos AB porque más por menos menos. B por A, BA y más B por menos B sería menos B cuadrado. Si nos damos cuenta, estos dos son iguales, pero de distintos signos. Por lo tanto, yo los puedo eliminar, es decir, el resultado me quedaría A cuadrado menos B cuadrado. Es decir, la suma por diferencia es el primer término cuadrado menos el segundo término cuadrado. De esa forma se desarrolla la suma por diferencia. Vamos a ver
un ejemplo, x más 3 por x menos 3 sencillamente es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, sería 3 al cuadrado, es decir, x cuadrado menos 9. De esa forma se desarrolla la suma por diferencia. Y vamos ahora al producto de binomio con término común en x más a por x menos a. ¿Cuál es el término común? En este caso es x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nuevamente recurrimos a nuestro famoso cuadrado de lado, en este caso de lado x, ¿ya? Y otro rectángulo de lado A y B. Ahí está. Por lo tanto, juntamos el cuadrado del lado X ahora con el rectángulo del lado AB. Los hacemos coincidir en una esquina, en una arista, y hacemos esta nueva figura que tendríamos y comenzamos a darle las medidas. Esto vale X porque es la proyección del cuadrado del lado X. Lo mismo acá. Y tendríamos que este vale A porque es la longitud del rectángulo del lado A. Esto vale B porque es la longitud del lado B del rectángulo, también esto vale B. Por lo tanto, ahora la longitud total de este, acá es X más A, y bueno, y acá sería X más B, pues X más B. Por lo tanto, tenemos un nuevo rectángulo. Ahora vamos al área. Esta área es A por X, y esta otra área es B por X. ¿Ya? Ahora estas dos áreas son distintas, esta es A por X y esta es B por X. ¿Ya? Por lo tanto, el área de todo eso sería x más a por x más b. X más a por x más b. Por lo tanto, esa área está representada por el cuadrado azul, x cuadrado, menos ax, menos el área de ax, o sea, disculpen, más el área bx y más el área ab más el rectángulo. Es decir, está conformado por todo esto, x más a por x más b. Por lo tanto, x más a por x más b sería igual a x al cuadrado, pero aquí ax más bx, recordemos que el a y el b son números, por lo tanto, y este es un término literal, por lo tanto, estos son términos semejantes. Así, entonces, como son términos semejantes, los puedo sumar. Me quedaría a más b por x más b, más a por b. Es decir, el producto de x más a por x más b es lo mismo que multiplicar el x al cuadrado más la suma a, a más b, es decir, más a más b, se suma y luego a por b se multiplica. Es decir, más a por más b es más ab. Esa es la operatoria que se usa en estos casos. Bueno, producto, vamos al desarrollo algebraico. X más a por x más b sería entonces x por x, x cuadrado, x por b sería más bx y más ax por más a por x sería más ax y más a por b sería más ab. Obviamente podemos juntar estos términos porque son términos semejantes, estos dos términos, entonces podríamos escribir x cuadrado más a más, sumamos a más b por x, factor de x también se lee, a más b factor de x, más el último término. De esa forma se desarrolla el cuadrado, o sea, el binomio con término común. El cuadrado del primer término, luego la suma de los términos que no son comunes y luego la multiplicación de estos términos que no son comunes. Recuerden, primero es la suma y luego y se le agrega el x o se le agrega el término común y luego la multiplicación de los últimos términos. Ejemplo, x más 3 por x más 7, sencillamente pongo x cuadrado, ahora la suma, 3 más 7, bueno, sería 10x. Y la multiplicación, más 21. Así de simple, ¿ya? Es decir, más 3 por 7. Primero la suma y luego la multiplicación. Eso es lo más importante de este desarrollo. Por lo tanto, x más 3 por x más 7 sería igual a x cuadrado más 10x y más 21. Ahí el desarrollo del producto del binomio con término común. ¿Ya? Pero vamos al desarrollo de x más a por x menos b, es decir, cuando hay una resta. Bueno, en ese caso veamos. X por x cuadrado, x por menos bx, y ax sería más ax, y más a por menos b sería menos ab. Aquí se produce lo siguiente, veamos. Ese término sigue siendo, acá siguen siendo términos comunes, por lo tanto yo lo puedo escribir de la siguiente manera, como la resta a menos b. Puedo escribirlo como la resta a menos b y por la multiplicación menos a por b. Si yo hago un ejemplo acá, por ejemplo, x más 3 por x menos 7. Sencillamente, el primer término, por causa de este, x cuadrado. Luego,
la resta 3 menos 7, es decir, 3 menos 7 por x. Y luego la multiplicación, más 3 por menos 7, es decir, menos 3 por 7. Es decir, menos 7 por 3. Más por menos, menos. Por eso da menos. Por lo tanto, el resultado sería x cuadrado, 3 menos 7 me da menos 4x, y 3 por 7, 21, menos 21. Es decir, primero hago la resta o la laboratoria que me corresponde, más 3 menos 7 me da menos 4, y ahí está. Es el desarrollo de un par de binomios con término común. Bueno, y si los dos son negativos, bueno, veámoslo. Veamos x por x, x cuadrado. X por menos b sería menos bx. Menos ax sería menos ax. Menos a por x sería menos ax. Y menos b, menos a por menos b sería más. Es decir, tendríamos entonces el desarrollo sería, bueno, acá los puedo sumar, pero como los dos son negativos, se suman y se mantiene el negativo. Es decir, sería menos a más b por x. Ese es el desarrollo. Por lo tanto, esto sería por a más b. Ejemplo, a ver, veámoslo un ejemplo mucho más claro. El primer término al cuadrado, x por x, luego la suma, pero se mantiene negativo, menos 3 menos 7, es decir, 3 más 7, pero se mantiene negativo, me da 10, y menos 3 por menos 7, menos 3 por menos 7 me da 21, pero positivo, por eso ahí aparece 21, ¿ya? Es decir, me quedaría x cuadrado menos 10x más 21. Así de simple es el desarrollo de este producto del binomio. Bueno, acá voy a hacer el cubo del binomio, ¿ya? Sea un cubo de lado a más b, ahí está, de lado a más b, a más b, a más b. Por lo tanto, la longitud es a más b y a más b. Es decir, el volumen sería a más b al cubo, porque a más b por a más b por a más b. Ahí está a más b al cubo, ¿ya? Y vamos a tirar determinadas líneas de acuerdo a las líneas paralelas a B, líneas paralelas a la longitud B, y así logramos esta nueva figura, ¿ya? Y vamos a ver qué área tiene esta figura. Acá tenemos a b cuadrado, por claro, porque la distancia de aquí a acá, esta distancia es a, y esta distancia es b. Entonces, y esta también es b. Entonces, b por b me da b cuadrado, y esto a. Ese es el volumen de esa porción. Lo mismo para este caso, ¿ah? B sería b cuadrado, y la longitud de aquí hasta acá, que es esa, es a. Entonces, a por b cuadrado. Y lo mismo me da con ese caso. Por lo tanto, la sacamos esa figura, ¿ya? Porque vamos a ver cómo va a estar conformado. Ahora, eso, bueno, es b acá, b por todos lados es bq. Ahí también lo saco, ¿ya? Vamos ahora a esa figura. Bueno, esa figura es a cuadrado b, claro, porque esta longitud es a, esta longitud es a, y esta longitud es b. Entonces, a por a cuadrado, y por b. Por lo tanto, y lo mismo para este caso, distancia a y profundidad b, es decir, a cuadrado b. Ahí está, y lo mismo para ese caso, por lo tanto la sacamos, ahí está. Y este que queda adentro, bueno, es a y a, es a cubo, ¿ya? Por lo tanto, la sacamos. Y vemos que este cubo que teníamos acá está conformado de todas estas partes. Es decir, a más b al cubo está conformado por todas esas partes. Bueno, veámoslo. Comencemos. A cubo, una vez, dos veces, tres veces. Es decir, sería 3 veces a cuadrado b. Después, una vez ab cuadrado, dos veces ab cuadrado y tres veces ab cuadrado. Es decir, 3ab cuadrado. Y más el b cubo. Y ahí queda el desarrollo del cubo del binomio. Es decir, el cubo del binomio es el primer término al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, y más p cubo más el segundo término al cubo. De esa forma se desarrolla el cubo del binomio en términos gráficos, ¿ya? Bueno, en términos algebraicos, a más b al cubo es lo mismo que tener a más b al cuadrado por a más b. Ya sabemos nosotros el desarrollo de a más b al cuadrado, acá lo tenemos, por lo tanto pongo aquí a más b. Si yo multiplico hacia adentro, es a por a cuadrado sería el cubo,
A por 2ab cuadrado sería 2a cuadrado de b. Y a por b cuadrado sería ab cuadrado. Por abajo. B por a cuadrado sería a cuadrado b. B por 2ab cuadrado sería 2ab cuadrado. Y b por b cuadrado sería b cubo. Y todo es positivo porque solamente tengo números positivos. Si yo voy juntando ahora términos semejantes, esos dos son términos semejantes, a cuadrado b. 2 más 1 me da 3a cuadrado b. Esos dos son términos semejantes, ab cuadrado y 2ab cuadrado. Me quedarían 3ab cuadrado y finalmente es. Por lo tanto, acá llego al mismo desarrollo que hice en la parte gráfica. A más b al cubo es igual el primer término al cubo más 3 veces por el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. De esa forma se va desarrollando y se va aprendiendo a más b al cubo, el cubo del binomio. Ejemplo, x más 4 al cubo, sencillamente decimos el primer término al cubo, 3 por 4, 3x cuadrado, el primero 3 por el primero al cuadrado por 4, más 3 por el primero, 3 por x, por el segundo al cuadrado por 4 al cuadrado, y más el último término al cuadrado, o sea, el último término al cubo, sería 4 al cubo. Si lo desarrollo, sería x cubo, 3 por 4, 2x cuadrado, acá sería 4 al cuadrado me da 16, 16 por 3 me da 48x, y 4x al cubo me da 64. De esa forma desarrolla el cubo del binomio, a más b al cubo. Bueno, en el caso de la resta, se hace de la misma forma, ya. La primera parte ya la sabemos, a más b al cuadrado, y nos queda a menos b, por a menos b. Multiplicamos, a por a cuadrado me da a cubo, a por menos 2ab me da menos 2a cuadrado b. Acá tenemos que tener cuidado con los signos, más por menos menos. Y a por b cuadrado me queda más ab cuadrado. Ahora por abajo, b menos b por a cuadrado me queda menos a cuadrado b. Menos b por menos 2ab me quedaría más 2ab cuadrado, porque menos por menos me da más. Y finalmente, menos b por b cuadrado sería menos b cubo. Bueno, juntamos los términos semejantes, s con s, menos 2a cuadrado b menos a cuadrado b, me da 3a cuadrado b, pero negativo, menos 3a cuadrado b. Y a cuadrado b más 2a, disculpa, ab cuadrado más 2ab cuadrado, me quedaría 3ab cuadrado, positivo. Y menos b cubo. Es el desarrollo del cubo del binomio cuando es a menos b al cubo. Un ejemplo de que menos 4 al cubo, no sería, sencillamente sería el primer término al cubo, menos 3 veces el primero por segundo, 3 por x por 4. Y luego más 3 veces el primero 3x por el segundo al cuadrado, 3 por 3x por 4 al cuadrado, y menos 4 al cubo, es decir, el último término al cubo. Lo desarrollamos, sencillamente me queda x al cubo menos 12x cuadrado, 4 por 3, 12, y más 48x, porque 16 por 3 me da 48, y menos 64. Es el desarrollo del cubo del binomio, ¿ya? Bueno, hasta acá hemos llegado, espero que le eh, hayan entendido y nos estamos viendo en un próximo video.